Muy buenos días, el tema de hoy es ignorantes. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1, verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ignorantes. Encontramos a la luz de la palabra que hay muchas personas que se dejan guiar por otras decisiones, de pronto por sus emociones, de pronto por su avaricia, de pronto por su afán, de pronto por el engaño de otras personas. Pero ¿cómo se dejan envolver y se involucran en negocios, en proyectos, en asuntos que no han consultado con el Señor, pero les parece fácil meterse porque les lavan el cerebro, les involucran, mire, le va a ir muy bien, va a ganar tanto interés, hágalo, mire, o présteme la plata, yo lo voy a trabajar así, mire, yo sé que le va a ir muy bien, va a tener tanta rentabilidad, métase en este negocio. Y no lo llevamos a la oración, nos dejamos llevar porque como que es el afán. La ociosidad lo lleva a esa persona a tener ese afán, ese deseo de hacerse rico de la noche a la mañana o conseguir mayores ingresos de la noche a la mañana, pero no consultamos a la persona más importante, el Espíritu Santo. No lo consultamos, no vamos a la oración, pero tampoco meditamos en la palabra para saber cuál sería la situación, cómo debemos actuar y obrar. Por eso vemos tantas en personas endeudadas, otros que pierden sus inmuebles, sus enseres, sus propiedades, los pierden por malos negocios, otros por malas amistades, otros por malas sociedades donde el Señor no está. Están las emociones, están los pensamientos, pero también está el orgullo, está la avaricia. De pronto alguien le ha dicho no se involucre con esa persona, no vaya a hacer ese negocio con una persona, pero hacen oídos sordos y como que ven que es de pronto envidia. Otro no se va a meter en ese negocio, yo veo que ese negocio no se le va a dar, yo creo que no es y no hacemos caso. Hay veces personas que no buscan de Dios, pero como que Dios usa a otra persona para hacerle entender que no es donde debe meterse, como que por ahí no es el camino. Pero aún así lo hacen llevados por sus emociones, llevados por su orgullo, y encontramos que después perdieron todo. Perdieron todo precisamente por dejarse llevar por ilusiones, falsas ilusiones. Como lo dice aquí el proverbista, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes, muchas veces nos convertimos usted y yo en personas ignorantes. No consultamos, no averiguamos, no estudiamos, nos metemos en la oración, no clamamos, no entramos en un ayuno para encontrar respuesta del Señor. Entonces el desvío de los ignorantes los matará. ¿Por qué? Porque nos involucramos en ese negocio, en ese proyecto, en esa relación, y no estaba el Señor ahí. Estaba la humanidad, estaba el hombre, estaban los designios, los deseos del corazón del hombre, las intenciones del corazón, como hemos hablado en nuestros devocionales. Pero entonces dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder, porque vemos necios que son prósperos, pero dice, ¿y por qué el que no tiene a Dios le va bien? Pero ¿por qué el que nunca va a la iglesia? Yo veo que es una persona que es grosera, es vulgar, es infiel, pero le va bien. Pero dice que el desvío de los ignorantes los matará. Usted no sabe las consecuencias de esa persona, cómo irá a ser más adelante. Lo único que usted y yo debemos hacer es que nuestra ignorancia sea restaurada, sea cambiada y transformada a la luz de la palabra, en la oración. Y ahí donde el Señor viene y nos da esa claridad y transparencia de cómo usted y yo debemos obrar, pero obrar acorde a lo que el Señor nos enseña en las Escrituras. Y en las Escrituras nos da esa claridad y ese entendimiento. Pero mire que aquí encontramos 3 puntos importantes, que lo dice, que el desvío de los ignorantes los matará. ¿Quiénes son? Los simples, los ignorantes, los que se dejan llevar y se envuelven y se entremeten en todo asunto, que son los pecadores. Son personas que están aficionadas a simplemente dejarse llevar por sus emociones, por sus deseos, pero también por su avaricia, y no entienden ni el bien ni el mal, y son prejuiciosos, simples contra los caminos de Dios, y halagan, y son ellos quienes realmente se involucran y se meten en la maldad. Se meten en la maldad porque ve que a esa persona le va bien y yo no le veo nada de malo en este negocio y me podría ir bien. Yo sé, puede irme muy bien y yo sé que me irá mejor que esta persona. Pero muchas veces ese desvío nos convierte en ignorantes y después no podemos echarle la culpa a Dios cuando nunca buscamos la dirección del Señor, y a otras personas Dios usó para direccionarnos que no debemos hacerlo. Encontramos también los burladores, los necios. Esos burladores son las personas que son muchas veces
orgullosas, pero joviales, como que lo toman del pelo a usted y venga, hágalo, yo sé que le va a ir muy bien, hágalo, hermanos. Usted nunca sabrá si no se mete. Usted después se arrepentirá cuando me vea a mí prosperar, cuando me vea que me va bien y usted le puede ir muy bien. Esas personas como que involucran y como que en sus palabras se envuelven en la persona y lo toman en burla, en tomarlo en broma, todo lo que le dicen, cada cosa, y los burladores también que se burlan de la religión, que corren por todo lo sagrado y lo serio del Señor y se apartan precisamente por sus deseos, por su avaricia, y involucran a algunos, inclusive personas también de Dios, que se dejan envolver por esas acechanzas, esas artimañas, cuando no lo llevamos a la oración y le pedimos dirección al Señor. Pero también encontramos los tontos, esos que echan a perder, que son los tontos, y estos son los peores de los peores que los necios, ya que lo que ellos hacen es que odian que les enseñen y muchas veces tienen la razón en todo. No les gusta que les orienten y les direccionen porque todas se las saben, porque yo ya sé cómo se funciona, yo ya he visto, esa persona me explicó y a mí me va muy bien. Y ese precepto que tienen es muy claro lo que ellos dicen, pero cómo el Señor quiere que esas personas vuelvan al Señor y el Señor sea obrando a través de cada uno de ellos. Por eso encontramos en Proverbios 1:23. Dice el Señor: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando usted y yo nos volvemos al Señor, encontramos la orientación y la dirección del Señor. Pero cuando volvemos a la reprensión del Señor, ¿qué quiere decir? Cuando volvemos a la corrección, a la dirección, a lo que el Señor nos quiere enseñar, formar, orientar y direccionar a la luz de la palabra. Es importante que todo usted y yo lo llevemos a la oración, pero también que le pidamos al Señor una palabra, una respuesta que venga de Dios. Si de pronto no entendemos ese discernimiento, esa revelación a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra, que el Señor use al pastor o al líder, otra persona, y que me dé la respuesta, pero que también el Señor me dé ese entendimiento para conocer y entender que no me debo involucrar en ese negocio, en ese proyecto o ese plan que tienen planeados esos amigos, esos vecinos o de pronto algún familiar para involucrarme. Pero cuando lo llevamos a la oración, pero le pedimos al Señor señales, porque lo encontramos como Gedeón, cuando el Señor lo fue a usar, le pidió señales y varias veces le pidió al Señor la misma señal y el Señor se la respondió. O sea, tenemos un Dios de señales que también nos dará la señal si es o no de Dios, si podemos obrar o actuar o mejor quedarnos quietos. Por eso ahí dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El espíritu del Señor quiere derramarse sobre nuestras vidas para darnos ese entendimiento, pero en usted y en mí está en aceptarlo, pero también en pedirlo. Señor, yo me vuelvo a ti, Señor, que tu espíritu sea derramado sobre mi vida, Señor, para que me traiga ese entendimiento, ese conocimiento de cómo debo poder salir de esta ignorancia que yo tengo, porque de pronto me dejo guiar por mis emociones, mis pasiones, de pronto mi orgullo, de pronto en mí hay avaricia por conseguir esto pronto, lograrlo, porque necesito salir rápido de esta deuda, de esta situación económica y no quiero equivocarme. Es poder orar delante del Señor, pero también tener esta claridad, esta transparencia con Dios, hablar claramente, pero para también hablarle con el corazón, y le aseguro que el Señor le dará la respuesta de la claridad, porque no podemos seguir dejándonos llevar y guiar por nuestras emociones o porque otros prosperan, los que no conocen de Dios o los que se apartaron del Señor, y como que uno ve que les va bien en los negocios, en los viajes, y ya tienen 2 casas, 3 casas, tienen apartamento, tienen automóviles y visten bien, y lo vemos como que ya cambiaron su manera de obrar y actuar y creemos que están bien, pero realmente no están bien, porque en su corazón ¿qué hay? Avaricia. Y a veces nos podemos involucrar y dejarnos engañar por el enemigo a través de estas personas. Por eso dice: y os haré saber mis palabras. Solamente cuando nos volvemos al Señor, Él mismo nos hará saber sus palabras respecto a la situación que estemos pasando o estemos viviendo, o que de pronto nos vayamos a involucrar. Por eso hoy el tema es ignorantes. Ignorantes es que usted y yo no podemos actuar por ignorancia, ser unos ignorantes al tomar una decisión. Por eso debemos recurrir primeramente a Dios, al Señor, entrar en tiempo de intimidad con Dios, poderle declarar y pedirle al Señor cómo están mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis palabras, mi voluntad, cómo estoy yo delante de Dios, de explicarle y decirle al Señor, pero también
pedirle al Señor la palabra. Señor, yo quiero saber tus palabras, qué palabra es la que tú me das para esta situación, esta circunstancia. ¿La debo tomar? ¿No la debo tomar? Pero también, Señor, a través de tu Espíritu, dame claridad, entendimiento, y le aseguro que el Señor lo saca de toda ignorancia en la dirección del Espíritu Santo.